nuevamente. Acá un poquitito para ver esto de la carta control, de esto que tenemos acá, que yo les decía que va a ser la herramienta que nosotros en el laboratorio, creo que tenía muy lejos el audio. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ya, sí, tenía el audio como muy lejos. Bien, entonces lo que les quería de retomar de esta diapositiva que teníamos acá, es que acá tenemos nuestra herramienta que nos va a servir a nosotros en el laboratorio para respaldar nuestro trabajo, y eso está dado por el control de calidad. Aquí hay muchas cosas y mucha información que desde ya le pido un poco que dentro de las cosas que nosotros vamos a volver a tomar este semestre está todo lo que tiene relación un poco con la estadística, las desviaciones estándar. Aquí ustedes si alcanzan a notar, ahí hay un CB o un coeficiente de variación. Los conceptos de coeficiente de variación, tenerlos muy claros, porque aquí sí tenemos que aplicarlo, y va a ser, nosotros las tomas de decisiones va a ser en base a eso. Bien. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que nosotros en el laboratorio tengamos o un sistema de calidad? Primero, una satisfacción de las exigencias de los clientes, que van a ser los pacientes y los médicos. Reducción de costos por falta de proceso de calidad. ¿Qué pasa cuando no hay procesos de calidad? Cuando no hacemos una carta control, más de una ocasión vamos a tener que repetir un resultado porque no estamos seguros, porque no tenemos el respaldo. El ejemplo que les daba en la sesión que vimos anteriormente, cuando alguien le dice, pero ¿está seguro que ese resultado está correcto del paciente? Y yo les decía, mostremos esta carta, nuestros controles nos han dado perfecto, por lo tanto, si tenemos, no debemos incurrir en repetición porque está correcto, ¿no? Mejor control de las actividades y los procesos, eso también es algo que es fundamental. Nosotros vamos controlando todo, de la actividad, del proceso que se está haciendo, de la muestra, de la técnica, ¿no? Y mejor utilización de los recursos. Para un laboratorio la optimización de los recursos es fundamental. Lo mismo que les decía el ejemplo, no tener que incurrir en repeticiones que son innecesarias, porque simplemente repetir por repetir nunca va a ser el sentido. Recordar que esa es una de las primeras premisas. Lo otro que tenemos que recordar que nosotros cada vez que repetimos hacemos un gasto de energía eléctrica, me refiero, un gasto de agua porque el equipo va a necesitar agua, un gasto de reactivo, todos los insumos que significa volver a repetir cuando no es necesario, si no tenemos un buen programa de control de calidad o un sistema de calidad de todos nuestros procesos en el laboratorio. Y control de calidad, para que de aquí nos quede siempre claro, no solamente es controlar los procesos y el controlar el equipo de química clínica. ¿Qué más podríamos controlar, creen ustedes, en el laboratorio? ¿Qué más podríamos controlar? De todo lo que tenemos en un laboratorio, de todo el equipamiento que está en un laboratorio, ¿qué podrían controlar ustedes? Incluso lo podrían controlar hasta en su casa. ¿Qué creen ustedes que podríamos controlar? Cualquiera. Chicos, ¿están ahí o no están ahí? Supuestamente están. Fotómetro. Ya, pero esos son los equipos clásicos del laboratorio. Valentina Palma, ¿está por ahí, Valentina? Sí, profe. Ya. ¿Qué podríamos controlar? ¿Qué podríamos controlar de los equipos que están en el laboratorio? Usted dice, para asegurarme que mi sistema, la calidad de todo el proceso que yo tengo en mi laboratorio está bajo buenas condiciones. La superficie, por ejemplo, donde están las centrífugas y esas cosas, tienen que ser planas. No pueden haber como desequilibrio en los lugares en donde se colocan los objetos. Ya, te dice voy a controlar que los lugares que, no sé, pues, mi superficie sea de alta inercia o cosas por el estilo. Yo pudiera hacer eso. Gracias, Sí, Valentina. Ya. Bárbara, ¿está por ahí Bárbara? Sí, profesora. Ya. ¿Qué otra cosa? Pensando en equipos, pensando en toda la infraestructura que tiene un laboratorio, ¿tú me podrías describir qué equipos pudieras tener en un laboratorio? Nombres de equipo, ¿como cuál? Sí. Así. Claro, o Ah, sea, todo lo que tú necesitarías, que tú sabes que entras a un laboratorio y va a haber ahí algún equipo.
algún equipo que a lo mejor tú lo conoces de rutina, pero también tenemos que controlar. No sé, en el chat menciona suministro eléctrico, pero así en general no sé si se refiere como a un tipo de aparato en específico. Lo otro que se me ocurre al modo general en laboratorio es como la temperatura o cosas así que influyen. ¿La temperatura de quién? Del laboratorio que puede influir Ya, posterior a la toma de muestra. Ya, es muy bueno eso. ¿Desde dónde vamos a procesar? Porque y es el tema que tú tocas es súper importante, Bárbara, porque todos los laboratorios tienen que tener un sistema de temperatura controlada. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los equipos, la mayoría de los equipos en los laboratorios generan mucha calor. Y cuando generan mucha calor pueden alterar las muestras, se pueden alterar los mismos equipos. Entonces, el sistema, implementar un laboratorio significa controlar hasta la temperatura que vamos a procesar las muestras. ¿Ya? Así que eso también. Alguien colocó en el chat ahí el sistema eléctrico, también es un sistema que es importante que lo controlemos. ¿Por qué el sistema, el suministro eléctrico o el sistema eléctrico? ¿Qué recuerdan ustedes? ¿De qué pudiéramos controlar? ¿O qué tienen que tener los equipos? ¿Se acuerda alguno? Que tienen que estabilizarse previo a utilizarlos, profe. Ya, un estabilizador de corriente, muy bien, tenemos que tener eso, ya, eso es fundamental. Hay equipos que van a tener que tener estabilizador de corriente, porque si no tienen estabilizador de corriente, nosotros vamos a correr el riesgo de que hay una baja de voltaje o hay un cambio de voltaje y el equipo, los equipos que tenemos conectados, son tan sensibles que pudieran alterarse y los resultados también alterarse, entonces no podemos correr ese riesgo. ¿Qué más podríamos controlar? ¿Qué más podemos controlar? La humedad del laboratorio también. La humedad del laboratorio, ¿quién me contestó? No sé quién me contestó. ¿Alguien me contestó ahí de la humedad como para poder dialogar? ¿Alguien me dijo de la humedad? ¿Quién fue? No sé, no alcancé a ver quién me estaba contestando para interactuar. ¿Marcela? ¿Usted fue o no? Tengo el audio abierto de Marcela, pero no la escucho. Sistema de ventilación, ya me dicen, ahí alguien decía la humedad por eso tiene sistema de climatización. A Ezequiel se le escucha como acoplado un poco, ahí tenemos un problema con el audio parece, Ezequiel. Hola. Sí, algo escucho. ¿Reactivos también? ¿Cómo, Ezequiel? Control de los reactivos. ¿Y dónde están los reactivos, Ezequiel? Dímelo en una palabra. En la campana, bueno, los que trabajan en química. Pero estamos hablando del laboratorio clínico. ¿Dónde crees tú que están los reactivos del laboratorio clínico en un laboratorio? Bajo campana no están. ¿Alguien más? ¿A quién se le ocurre dónde pueden estar los reactivos? Están en un estante limpio, seco, alejado de la luz. Ya, pero eso lo vamos a controlar. ¿Dónde pueden estar los reactivos? Un refrigerador. Sí, en el refrigerador, exactamente. Y eso quería que me dijeran, porque ahí es algo fundamental que hay que controlar, que muchas veces se pasa por alto. Nosotros guardamos en el refrigerador en el laboratorio. Uy, el refrigerador, no, si confiamos en que la temperatura que nos está entregando. ¿Y por qué se los traigo a colación? Porque a ustedes en su internado o en su trabajo profesional les puede tocar. Usted se va a hacer cargo de controlar, de hacer el control de calidad de los refrigeradores. ¿Ah? Y tienen que controlar y mantener la temperatura incluso a la vista. Hay otras unidades que son mucho más críticas, en las unidades de medicina transfusional, donde hay que controlar los refrigeradores porque la sangre, los hemoderivados están a cierta temperatura. Por lo tanto, todo se tiene que controlar, o sea, en un sistema de calidad nosotros controlamos todo, no solamente el equipo, el equipo automatizado del laboratorio o los equipos que hacemos inmunología, no, todo lo tenemos que controlar y desde el equipo. Y ustedes muy bien dijeron acá, tenemos que controlar la temperatura del laboratorio, tenemos que controlar la corriente que entra, estabilizadores de corriente, todo tiene que estar controlado. El laboratorio no podemos decir, hoy día el laboratorio no trabaja porque se cortó la luz. Hay muchas personas que están esperando los procesos. Y además hay otros controles, los laboratorios trabajan con estos sistemas integrados, con software. Hay un sistema que se llama LIS, L-I-S, de un sistema integrado de laboratorio. Eso significa los sistemas LIS, que los van a encontrar ustedes.
Jennifer dice, en caso de que se corte la luz, deberían haber generadores. Exacto, tienen que haber generadores porque no podemos tener parado el laboratorio porque hay un corte de luz. O sea, ya han ocurrido fenómenos catastróficos y se ha tenido que seguir trabajando, ¿no? El caso del terremoto, entonces los laboratorios siguieron trabajando, incluso con falta de luz, pero hay que tener eso, hay que prever. En un buen laboratorio siempre tenemos que prever que tenemos los reactivos suficientes para que nos digan, hoy día nos llegan 800 muestras, pero antes siempre nos llegaban 500 y no me alcanzó el reactivo y no lo proceso, tenemos que prever todo eso. Bien, aquí tenemos algunos exámenes de laboratorio de química clínica. Yo destaco aquí algunos perfiles que son los clásicos que nos pueden llegar. Un perfil bioquímico con todos estos parámetros. Va a depender del laboratorio, a veces se incorporan otros parámetros más, pero estos son los más generales. Tenemos un perfil lipídico, ¿no? Con todos sus parámetros que están ahí, estos 5 parámetros que se tienen que informar, ¿no? Tenemos el perfil hepático o pruebas hepáticas, donde tenemos la bilirrubina total, le falta una L ahí, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, las transaminasas, la gamma GT. Acá recordar que hay otro, ¿alguien se acuerda de qué más está compuesto el perfil hepático? Preclínico, solo preclínico. Con las pruebas hepáticas, ustedes aprendieron, para las pruebas o perfil, la solicitud de perfil hepático, tenemos que tener 2 tubos, un tubo tanto y otro tubo, ¿se acuerdan? Van a tener que repasar, porque esto tenemos que tenerlo todo muy clarito. Tenemos acá un perfil cardíaco, alguien por ahí, que Ezequiel. ¿Ese era lila? Ustedes dirán. Lo más importante, Ezequiel, cuando me diga, dígame siempre el anticoagulante, el tubo que tenía tal anticoagulante. Eso es lo más importante, más que sea lila, si bien hay una codificación que es internacional de los colores, pero para usted cuando dé una respuesta, siempre ojalá nos coloque el color. El lila que hace referencia a usted, el tubo que tiene esta de sodio o esta potásico, va a depender del esta que se esté utilizando. Pero acá había otro tubo que iba incorporado. Bueno, a quien le toca le vaya a tocar dentro de las presentaciones el tema del perfil hepático, tiene que acordarse que otro tubo complementa a esta determinación, que es fundamental. Estamos relacionados. Sí. ¿Era un tubo con citrato de sodio? Ya, Sí. muy bien, excelente. Ya con citrato de sodio. ¿Y era para medir qué cosa? El perfil hepático. Sí, no, pero es que una parte del perfil hepático se mide ahí, que aquí no lo anoté. No lo anoté porque solamente son los que hacemos en química clínica, porque eso pertenece a otra área del laboratorio, no a la química clínica. Ya, una pista pertenece al área hematológica, para que lo busquen, ¿no? Pertenece al área hematológica. Bien. ¿Utilizan coagulación? Sí, pero ¿qué es lo que mide? Eso es lo más importante, tenemos que recordarnos qué es lo que mide. ¿Bien? Entonces, acá tenemos otro que se describe, lo describo yo como perfil renal, pudiera tomarse como un perfil como tal o pruebas aisladas, donde tenemos el nitrógeno ureico, la creatinina, el clearance de creatinina, todos parámetros que sirven para interpretar algunas alteraciones a nivel renal, lo que no quita que también en otras patologías se puedan alterar, pero son más relacionados a este perfil renal. También tenemos un perfil tiroideo que está aquí, donde tenemos la TSH, T4 libre, T3 total o la T3 libre. El perfil cardíaco con las creatinquinasa, total MB, las troponina y el ProBNP también, que cada vez son más solicitados y más laboratorios lo están incorporando dentro de sus exámenes de laboratorio. Ahora, llegamos ya a la fase posanalítica, que es una de las fases que nosotros también le vamos a hacer hincapié y vamos en este semestre queremos que no solamente lleguemos hasta generar un resultado, porque no es un informe, yo proceso una muestra y genero un resultado, me dio tal resultado, no sé, el calcio del paciente me dio 8,5 miligramos por decilitro.
Pero después de que yo tenga ese resultado que me da esa unidad, 8,5 miligramos por decilitro, yo tengo que validar. ¿Y qué implica? Dice, previo a informar los resultados y generar el informe final que saldrá del laboratorio, esto es muy importante, chicos, todos los resultados deberán validarse, es decir, deberán ser analizados en su conjunto y cotejados por un profesional responsable. Estoy hablando de, en este caso, de ustedes, es la función que van a tener ustedes en un laboratorio. Considerando, ¿qué van a considerar cuando hagan este análisis? Desde los tiempos y condiciones en que se recepciona la muestra, los posibles interferentes, análisis de incongruencia, revisión de procesos de control de técnicas, correlación fisiológica, bioquímica y fisiopatológica. Yo diría que actualmente, considerando que en el laboratorio ya hay bastante automatización de los procesos, el mayor tiempo que el tecnólogo médico dedica es a la validación de exámenes del laboratorio. Es cuando al final del día se sienta y empieza a analizar, a ver, estos 8,5, o no sé si me salieron más elevados en los resultados en el paciente, ¿están correctos? ¿Hay correlación con esto? ¿La condición o la solicitud de exámenes? ¿El paciente venía de tal unidad? ¿O había un diagnóstico previo que me sirve para guiarme? La muestra no estaba hemolizada o sí estaba hemolizada. Todas esas condiciones las tenemos que analizar aquí en la validación. Ejemplos. Cotejar que los exámenes de suero y orina de un paciente sean concordantes. ¿Ya? Eso es muy importante, que si el paciente, no sé, presentaba una ictericia o tenía, que nosotros encontramos en suero una cantidad de bilirrubina, o de repente en orina encontramos bilirrubina, pero en suero no hay, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Está concordante o no está concordante? Tenemos que revisar eso. Aquí hay otro ejemplo, en el caso de los electrolitos plasmáticos y urinarios, que los resultados tengan una lógica. Hay valores que son, uno puede esperar ciertos valores y hay valores que son muy extraños, ¿no? Y lo mismo pasa acá con, de repente, no sé, considerando el ejemplo que vimos antes de las proteínas, que estaba entre 6 a 8,3 gramos por decilitro, y de repente ustedes encuentran, el equipo, la lectura me da 20 gramos por decilitro. Ustedes no pueden quedarse tranquilos con 20 gramos por decilitro, porque a lo mejor eso es incompatible con la vida. Lo mismo pasa en los electrolitos plasmáticos. Si el resultado que tengo, por eso dice que tengo una lógica, que el resultado que se va a generar desde el laboratorio diga, esto es posible, ¿no? Que no voy a colocar, no sé, en el caso del potasio, un paciente me dio 9,5 miliequivalentes por litro, y nosotros lo validamos, y después, ¿de quién va a ser la responsabilidad? Va a ser de ustedes. ¿Queda claro esto, chicos? Lo de la validación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque me interesa que les quede claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Están ahí? Todo claro, profe. Ya, eso es importante, que les quede claro, que les quede claro que este proceso que les digo, que esto, que nosotros, que la mayoría como son equipos automáticos, que ya todo simplemente se coloca la muestra, es más, desde la fase preanalítica ustedes van a encontrar que hay laboratorios que ya se están automatizando, es decir, se pincha la muestra del paciente y después es el mismo equipo que él descarta o rechaza o aprueba muestra. ¿No? Entonces, acá lo más importante es que cuando se genere eso, toda esa información llega al tecnólogo médico y el tecnólogo dice ahora, sí, yo estoy seguro y voy a informar y vamos a generar el informe porque ya está validado. Eso significa validar. Yo estoy seguro de cada uno de los procesos, de cada uno de los resultados que va a salir del laboratorio, porque la bioquímica, la fisiología del paciente o los interferentes no eran, para esta relación no habían interferentes, entonces vamos a estar seguros de emitir un resultado. Ahora, ¿cómo se generan los informes de los resultados? Nosotros, como en Chile existe un decreto supremo número 20, que es importante, yo se los voy a colocar ahí en Educandus para que ustedes estén al tanto. Este decreto supremo rige el funcionamiento de los laboratorios clínicos en Chile. Y en él, en el artículo 16, se indica
qué deben contener los informes de examen de laboratorio. Y este decreto supremo 20 les va a servir a ustedes en el futuro, a lo mejor les va a tocar, cuando egresen, alguien dice, queremos instalar un laboratorio. En este decreto supremo están todos los requisitos que se requieren para instalar un laboratorio, desde quién lo puede dirigir, desde cómo tienen que ser las salas de toma de muestra, todo está ahí, ¿ya? Por lo tanto, los invito a que lo lean porque es importante, porque nosotros también tenemos que ver los decretos, las leyes y todo lo que nos rige, porque es algo que no podemos estar ajeno a eso, ¿no? Y como les decía, en el artículo 16, ¿dónde sale esa información? ¿Y qué información sale? Dice que para emitir o generar un informe de laboratorio, todo debe tener una identificación del examen y el método de medición. Miren lo importante que es eso, para que esté de acuerdo a la normativa, ¿ya? Que sea un laboratorio acreditado y todo lo que implica. Identificación del examen, el nombre del examen y qué método se aplica. Ya casi todos los laboratorios están adoptando esto. Antiguamente no se colocaba el método, simplemente se colocaba proteínas totales, tal resultado, pero no con qué método se había medido. Lo otro importante, identificación del laboratorio que emite el informe. El nombre de fantasía o como sea del laboratorio, cómo se llama ese laboratorio, la ubicación, la dirección, el contacto, página web, según lo que tenga, cada vez más importante cobra esa forma de identificar un laboratorio. Identificación única del paciente. Esta identificación lleva con nombre, sus apellidos, el RUT y otra información que puede estar ahí, como el género, va a depender de cada laboratorio. Nombre u otro identificador único del solicitante. ¿Quién va a ser el solicitante? El médico. ¿Ya? Aquí en Chile los médicos, algunos exámenes lo puede solicitar la matrona, ¿ya? Pero ¿quién es el solicitante de este examen? Tiene que estar en el examen, porque acuérdense que las solicitudes aquí para hacer en Chile, para que nosotros nos hagamos los exámenes, tiene que ir con una solicitud de un médico. Fecha y hora de la toma de muestra. Tiene que estar ahí en el informe que se genera. Y la hora de recepción en el laboratorio, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso también es importante a la hora de decir de la validación. Yo valido, pero estaba dentro del tiempo de la recepción y del procesamiento de la muestra. El tipo de muestra también es importante. ¿Qué tipo de muestra es la que se está utilizando para determinar el analito? También tiene que ir escrita. Intervalos de referencia biológica o rangos de referencia. Identificación del profesional que ejecuta el examen y emite el informe. Aquí es donde va a cobrar la importancia de ustedes. Ustedes son los que van a ejecutar el examen o van a emitir el informe. A veces les va a tocar que hay más colegas, entonces un colega hace el examen y el otro valida. Y así se van a ir turnando, no siempre es el mismo que valida. Firma del director técnico responsable del laboratorio. Eso también es importante, tiene que ir la firma del director técnico. Entonces, vamos a mirar acá. Tenemos acá, vamos a ir viendo cómo sería un informe, ¿ah? Para que nos quedemos. Entonces tenemos este laboratorio clínico, que le llamamos así Bioquímica Clínica 2, ese es el nombre. Y aquí tendríamos la identificación de lo que queremos. Vamos a tener el paciente, aquí colocamos su nombre. Por ejemplo, aquí tenemos una identificación que es bastante completa, fecha de nacimiento, RUN, género, médico solicitante. Por otro lado, lo que le explicaba yo, el número de orden, fecha y hora de toma de muestra. Aquí tenemos una fecha y la hora, el tipo de muestra, qué muestra era, y la fecha y hora de recepción en el laboratorio, a tal hora, ¿no? Eso es muy importante. Ahora cobra más importancia porque hay tiempos que dice, este metabolito tiene que haberse procesado en tal tiempo, es indispensable, o cuántos son los tiempos que está tardando en llegar una muestra al laboratorio donde se va a procesar. Aquí tenemos un resultado, por ejemplo, tenemos, aquí yo coloco solamente, aquí hay los exámenes eran dos, la hormona tiroestimulante, o la TSH, y la tiroxina libre, ya que se abrevian de esa forma ambas. Y si nos fijamos, aquí está el método de medición, quimioluminiscencia. Los dos son por quimioluminiscencia, la podemos declarar quimioluminiscencia, turimetría, fotometría, el método que estemos utilizando, y en algunos casos también se declara el equipo. ¿Ya? Algunos laboratorios declaran qué equipo es el que están utilizando, o cuáles son los reactivos, pudieran ir completando.
El resultado actual, fíjense en eso, este es el resultado, está la unidad de medida, microunidades internacionales por ml, 3,9 microunidades. Hay un intervalo de referencia o rango de referencia, donde ahí están los valores normales o rangos normales de referencia. Y acá hay otro dato importante que muchas veces se estila en los laboratorios y la gente, o ustedes mismos que se han hecho algún examen, hay un valor, dice resultado anterior, el valor y la fecha. ¿Por qué? Esto sirve muchas veces a los profesionales para hacer un seguimiento. El paciente, la última vez que se hizo el examen, fue, aquí debería decir 10 de agosto del 2020, o el 10 de agosto, porque si hay el 2 de agosto, aquí hay un error, ahí, ¿no? Porque la fecha anterior. 10 de agosto de 2020, hace como aproximadamente un año que tenía 3,6 y ahora tiene 3,9, está bien en los resultados, ¿no? Se mantiene estable, por decirlo así, en la patología que pueda tener, que pudiera ser, generalmente estos dos exámenes sirven para controlar el hipotiroidismo en los pacientes. Entonces, eso, pero aquí simplemente hay, después cuando les suba les voy a colocar que hay del 2020 para que no tengamos esa confusión, porque dice fecha anterior, y como si el 2 de agosto no, aquí ya no tendría lógica, si se fijan en este examen, ahí como el 2 de agosto y la fecha anterior, el 10 de agosto, no tiene lógica. ¿Bien? ¿Qué más tenemos aquí? Aquí la validación. ¿Quién validó estos exámenes? Y ahora si ustedes se fijan en los exámenes que ustedes se puedan hacer, siempre hay, ¿quién es el profesional? Aquí un tecnólogo médico que va a colocar su nombre, aparece el nombre más que la firma, fecha y hora de validación, también es importante. ¿A qué hora los validó? ¿Los validó el mismo día, a otro día? Eso es importante. Después tenemos nombre y firma del director técnico, ¿no? Que el director técnico a lo mejor muchas veces pasa que es el mismo tecnólogo médico que validó, o otro profesional con su nombre y su firma, ¿no? Timbre muchas veces está ahí, y podemos añadirle también acá una dirección donde ahí aparece Avenida Lircay sin número, Talca, y ahí está la dirección, es el teléfono de nuestro laboratorio, y este es el contacto donde hay un contacto de un correo, ¿no? Pero eso es más o menos lo que uno pudiera tener en cuanto al generar un informe bajo el Decreto Supremo número 20, considerando toda la información del artículo 16. ¿Alguna pregunta, chicos, de esto? ¿No? Bien. No, profe. Ya, bien. Ahora, yo les dije que dentro de uno de los roles que tenía el laboratorio también estaba la notificación de valores críticos, y eso es algo que también ustedes lo van a hacer en algún momento. ¿Y qué son los valores críticos? Son valores críticos que indican que el paciente tiene un elevado riesgo de morbilidad o de mortalidad si no se instaura, como dice ahí, un tratamiento oportuno en el tiempo. Este resultado puede ser de un examen solicitado como urgencia o rutina. Por lo tanto, nosotros, aparte de tener que hacer los controles, aparte de tener que validar, vamos a tener que estar siempre alerta a valores que son extraños, y valores extraños dentro de lo posible que podamos encontrar, no como ese ejemplo que les daba yo de unas proteínas muy elevadas que al tiro merecen, de repente cuando hablábamos de estos errores que eran muy, muy graves y que uno decía, pero este error está tan raro que no me llama mucho la atención. Entonces, aquí hay una lista genérica de valores críticos del laboratorio clínico en adultos. ¿Y qué significan estos valores críticos? Cada laboratorio, eso sí, de repente coloca otros niveles, según lo que les digan, lo que analicen con los médicos, tratando las unidades de urgencia, que para ello eso va a ser crítico. Y estos valores hay que avisarse. Por ejemplo, el valor de un pH arterial, ¿cuántos son los valores de un pH normal? ¿Ustedes recuerdan el valor de pH normal? De un pH sanguíneo. ¿Cuál es el valor? Aprox. Ese es un clásico también, chicos. ¿Cuántos son los valores de pH? Si nos midiéramos el pH todo ahora de la sangre, ¿cuánto tendríamos? 7,4. ¿Solamente un valor? 35. ¿O es un rango? ¿O es un rango? ¿Quién me da más? Escriban en el chat los que se acuerden. Y los que no se acuerden, googleen rápidamente. pH sanguíneo, pH sanguíneo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el valor? Porque es un rango, tiene que ver un rango. ¿Ya alguien escribió algo? Que alguien lea, por favor. ¿Quién escribieron? 7,35 a 7,45 pusieron en el chat. Ya,
Bien, eso es un valor, ese es un valor que siempre recuérdenlo, por lo menos uno está en 7.35, 7.45. Miren, acá aparece este valor, con un pH arterial de 7,2 ya es una alarma, y con uno de 7,6 es alarma. Es decir, que esos son valores, dice, límite alto, límite bajo y límite alto. Lo mismo pasa para la PCO2, para la presión arterial, el CO2, para el calcio iónico. Se fijan, hay valores, hay límites bajos y límites altos. Bueno, en el caso de la carboxihemoglobina, un 20% de saturación de hemoglobina ya es un valor crítico. Pero así con distintos valores van a ser notificables. La creatinina, aquí si se fijan, la creatinina dice, pero aquí no hay. No, porque el riesgo de la creatinina, donde vamos a tener una afección renal, ¿ya? Y donde estamos diciendo que el paciente pudiera llegar a diálisis, es con valores de 3. ¿Ya? Lo mismo pasa del fósforo. El fósforo alto no es tanto el problema como que esté bajo. ¿Ya? Y así sucesivamente vamos a tener un listado, y estos valores que va a implicar que ustedes cuando estén en el laboratorio se enfrenten con esto, vamos a tener que proceder de alguna forma y poder notificarlo, poder avisarlo. Entonces, la notificación de un valor crítico. Ante un valor crítico, ¿qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, usted está validando los exámenes de laboratorio y se encuentra con un valor de calcemia en ayuno de 13 miligramos por decilitro. ¿Ah? Si no se fijaron en la diapositiva anterior, decía que hasta 11 era valor crítico, con 13, o 13 era un valor que era crítico para avisar. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, cuando es una condición de hallazgo, vamos a repetir la determinación del parámetro. Claro, porque yo podría dudar en el sentido, oye, ¿fue 13 o el equipo tomó mal la muestra o algo pasó, se contaminó la aguja, o muchas cosas que pudiéramos considerar? Entonces, en ese caso, lo que podemos hacer es repetir. Ahora, si se confirma el valor de 13, ¿qué vamos a hacer? Si el paciente es ambulatorio, hay que contactar telefónicamente y se le informa que sus exámenes están listos para ser retirados a la brevedad para que los revise su médico. El valor de calcio, un valor de calcio tan alto, podría poner en riesgo a un paciente que nos esté avisando de una probable pancreatitis. Después los vamos a ir viendo también. También es un riesgo. En el caso de un paciente hospitalizado, hay que contactar telefónicamente al servicio donde está hospitalizado el paciente con el personal profesional a cargo. En el servicio pudiéramos encontrarnos con una enfermera, con un kinesiólogo, con el médico, con la matrona, dependiendo de dónde esté el paciente. Hay que informar el valor crítico, solicitar el nombre y el cargo del profesional al cual se le informó. Y eso después queda en un formulario de registro o de notificación de valores críticos. Pero es algo que ustedes se van a enfrentar en su internado, insisto, en su vida laboral, porque estos valores así extraños no salen todos los días, pero cuando salen tenemos que estar muy alerta. ¿Ya? Tenemos que tener esto siempre ahí. Podemos enfrentarnos en cualquier momento de nuestra vida con un valor crítico. ¿Qué vamos a hacer? Y lo otro, que si bien estas son generalidades que les coloco yo, a lo mejor el laboratorio donde están trabajando ustedes tiene instaurado una forma de proceder. No creo que sea muy distinta a esta, pero sí es importante que tengamos eso, porque ¿qué hago? No es llegar a informar y decir el informe se fue y a lo mejor el paciente lo viene a buscar en 2 días más, y a lo mejor con ese valor el paciente en 2 días más ya se encuentra, cae en una condición crítica. Bien. Ahora, la selección de métodos analíticos, hay muchos métodos que pudiéramos utilizar nosotros en el laboratorio, pero cada uno de estos métodos tiene que cumplir una función. ¿Por qué lo selecciono? ¿Cuál es la idea de hacer un LDL colesterol? ¿Por qué hacemos una troponina ahí? ¿Por qué hacemos una proteína C reactiva? ¿Es una microalbuminuria o una proteína C ultrasensible? Tenemos que tener eso. Entonces, siempre y cuando se selecciona un test en el laboratorio hay que tener un propósito. ¿Ah? Esto generalmente, ¿para qué? Para el manejo del paciente, para hacer un screening o tamizaje o cribado, o un diagnóstico. Los tests tienen que seleccionarse muy bien. Por ejemplo, para el manejo de un paciente, los test tienen que ser reproducibles, es decir, que en el caso que nosotros estábamos mirando en el ejemplo anterior del informe laboratorio donde había una hormona, una TSH, este tiene que ser lo más reproducible posible porque es para el manejo del paciente en un caso de un hipotiroidismo, ¿no? Por ejemplo.
en un test de screening donde yo quiero encontrar una patología y el tamizar, como dice, tener un cribado, pasarlos por un colador, los test tienen que ser muy sensibles. Tienen que detectar y reducir morbilidad y mortalidad de una patología en estudio y ofrecer un tratamiento precoz, es decir, que sea capaz de detectar la alteración que tiene ese paciente y que con esa alteración califica para una patología. Y los test para diagnósticos tienen que ser muy específicos, es decir, que tenemos búsqueda de fuerte, de sospecha, se aplica a presuntos enfermos. Se cree que este paciente pudiera estar desarrollando tal patología. Por lo tanto, ahí ese test tiene que apuntar ser lo más específico posible para decir sí, tiene la patología, podemos hacer diagnóstico. Acá simplemente, estos screenings se hacen muchas veces cuando en la población se busca, no sé, una alteración del perfil lipídico, una glicemia, ¿ya? Pero acá con diagnóstico específico, no sé, un cáncer de un paciente. Ahí podríamos hacer esa diferencia. Ahora, estas pruebas diagnósticas se tienen que evaluar. Hay una evaluación de las pruebas diagnósticas y la toma de decisiones es un proceso complejo y por lo tanto acá es necesario conocer la capacidad del test para clasificar correctamente a un enfermo, es decir, que nos separe a los sanos de los enfermos, ¿no? Es decir, estar o no enfermo, observar una respuesta positiva o negativa a terapias, entre otras. Por lo tanto, ¿qué cuesta esta separación entre sano y enfermo? Porque de repente siempre se solapa un poco el valor, el punto de corte, no quedan muy separados, por lo tanto necesitamos ciertos test. Y aquí empiezan nuevamente algunos temas que ustedes ya han visto, y si no vamos a volver a repasar, y estas son definiciones que ustedes van a tener que poder asociarlas, que está la sensibilidad diagnóstica, donde es la probabilidad de que un examen sea positivo cuando existe la enfermedad. Tenemos la especificidad diagnóstica, que es la probabilidad de que un examen sea negativo cuando no existe una enfermedad, ¿ya? Eso es muy importante, y tenemos la reproducibilidad, que es la fidelidad de los resultados en el tiempo. Ahora, con estas definiciones también tenemos otras que nos hablan de los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. Los verdaderos positivos son los sujetos los cuales posean el examen alterado y posean la enfermedad, y los negativos van a ser sujetos los cuales posean el examen normal y no presenten la enfermedad. Tenemos aquí falsos negativos también y falsos positivos. Los falsos negativos van a ser los sujetos los cuales posean el examen normal pero presentan la enfermedad, y los falsos positivos son los cuales poseen el examen alterado y no posean la enfermedad. Por lo tanto, estas definiciones son muy importantes en el caso de cuando tenemos que seleccionar un test. Y hay otras, por último, dos definiciones que son importantes, que habla del valor predictivo positivo, el que dice que el valor predictivo es la probabilidad de tener la enfermedad cuando el test se encuentra alterado o positivo, y el negativo nos habla de una probabilidad de no tener la enfermedad cuando el test se encuentra normal o negativo. Por lo tanto, si nos fijamos, casi todas estas definiciones hablan de probabilidades, ¿no?, de poder o no tener una enfermedad en cuanto a cómo lo vamos a enfrentar. Entonces aquí tenemos un ejemplo que yo lo doy, que es importante para poder analizar cada una de estas definiciones, donde dice que se propone evaluar el nivel de troponina I cardíaca, es un marcador cardíaco, está también dentro del perfil cardíaco, en cuanto a su sensibilidad y especificidad diagnóstica, como prueba diagnóstica de cardiopatía isquémica, post-evento isquémico. Y se habla de un valor de corte de 0,4 nanogramos por ml. Ese valor de corte va a indicar acá que simplemente cuando vamos a decir que el valor esté alterado, sobre 4 o con 4 0,4, perdón, vamos a estar. Entonces dice que el ejemplo, para poder decir que este valor era altamente sensible, específico, se usaron 65 pacientes, se separaron según los niveles de troponina I y la presencia o ausencia de lesión isquémica. Se genera una tabla de 2×2, donde nosotros tenemos acá los pacientes que tienen la troponina I mayor a 0,4, los que tienen la troponina I menor a 0,4. Por el otro lado tenemos la presencia de la lesión isquémica o la ausencia de la lesión, y aquí están cómo se fueron clasificando los pacientes.
¿no? Hay 35 que presentaban la lesión isquémica y tenían la troponina mayor a 4. Y hay 4 que la tenían mayor a 0,4, pero tenían ausencia de la lesión. En el otro caso está la troponina I menor a 0,4, que con lesión habían 6, y con ausencia de lesión, y con la troponina baja, habían 20. Y eso suma si hacemos la suma de las filas, y acá en las columnas nos va a dar el 65, que son el N de los pacientes que se estudian. Entonces, acá lo primero, vamos a ver el cálculo de sensibilidad y especificidad diagnóstica. Entonces, la sensibilidad diagnóstica incluye a los sujetos que tienen el test alterado, mayor a 0,4, sobre el total de los sujetos que presentan esta lesión isquémica, ¿no? Y esos también se definen como los verdaderos positivos, dice ahí. Ahí están esos, y el cálculo sería 31 sobre 41 por 100, porque las probabilidades se expresan en porcentaje, y un 85,4%. En el caso de la especificidad diagnóstica, son los sujetos con el test menor a 0,4, que serían estos, del total de los sujetos sin lesión, ¿no? Los tenemos ahí, y el cálculo sería 20 sobre 24, un 100%, un 83,3%. Por lo tanto, podemos decir que este test tiene una sensibilidad diagnóstica de 85,4 y una especificidad diagnóstica de 83,3. Lo ideal de los tests es que tengan una sensibilidad diagnóstica lo más alta posible, para que nos puedan discriminar, que con ese valor del parámetro dice, sí, tiene lesión isquémica este paciente. Si los porcentajes son bajos, no son buenos discriminadores. En los cálculos de los falsos negativos y los falsos positivos, acá tenemos que los falsos negativos van a ser los sujetos con test menor a 0,4, que tienen la lesión sobre el total de los sujetos con lesión, son los 6 de 41, un 14,6%. ¿Ah? Y los falsos positivos van a ser los sujetos que tienen el test mayor a 0,4 y que sobre total de los que no presentan esta lesión isquémica. Y ahí nos da 4 de 24. Estos valores, que su nombre lo dice, los falsos negativos, los falsos positivos, ojalá que siempre sean lo más bajito posible para indicarnos que un test tiene una buena separación o nos da una buena información. Aquí está también el cálculo de los valores predictivos positivos y predictivos negativos, donde el análisis se hace en este sentido. Cuando nosotros calculamos la sensibilidad y la especificidad diagnóstica, los verdaderos positivos y los verdaderos negativos, siempre lo hacemos en este sentido, considerando que en la columna de la derecha vamos a colocar los valores de corte, y acá la presencia o ausencia de alguna alteración. Y en este caso, el análisis se hace de los sujetos con lesión y test mayor a 0,4, ¿ya? Sobre el total de los sujetos con test mayor a 0,4, que serían estos. Entonces aquí tenemos 35 de 39, por eso les decía, aquí se analiza, por decirlo de alguna forma, en forma horizontal, considerando que el parámetro siempre vamos a tener el valor en la columna de la izquierda, ¿no? Pero si lo colocamos aquí arriba va a ser de otra forma, simplemente para que se guíen. Y el valor predictivo positivo, los sujetos sin lesión y test menor a 0,4, aquí serían estos, sobre el total de los que no tienen o que tienen el test negativo. Y eso nos habla de un valor predictor, ¿no? Valor predictor positivo y valor predictor negativo. Quizás ahora está un poco confuso o enredado entenderlo, pero cuando tengan la materia en la clase ahí la van a poder analizar con calma. Ahora, otra cosa que deriva de todo esto, de los valores predictivos positivos, de los verdaderos positivos, de los falsos negativos o los falsos positivos, están las pruebas, las curvas ROC, que en algún momento les va a tocar de leer en algunos papers, donde nos habla una relación de dos pruebas diagnósticas distintas, y cuando uno quiere discriminar cuál es la mejor técnica, puede hacerlo con estas curvas ROC. En el ámbito sanitario, se denominan curvas de rendimiento diagnóstico. Y estas curvas relacionan los verdaderos positivos con los falsos positivos, ¿no? O aquí tenemos 100 menos la especificidad, porque
habla de 1 menos la especificidad porque está en el orden hasta 1, si esto lo colocáramos en porcentaje sería un 100%. Y acá podemos ver cómo son las curvas. Una curva mala es la que no discrimina, ¿ya? Porque dice, tengo la mitad que son falsos positivos o los verdaderos positivos, no hay diferencia. Pero cuando la curva va cambiando y se va acercando al valor superior acá, nos está diciendo que esta es una buena técnica, es un buen método. Por eso dice que la curva de ROC representa la sensibilidad frente al falso positivo para todo valor C del eje X, ¿ya? Entonces, esto nos va indicando, mientras más cercano de este eje superior esté una curva, nos está diciendo que es un test que da una mejor discriminación respecto a los resultados. Aquí tenemos 2 tests, el test A y el B, donde vemos claramente que este test es mejor porque se empieza a acercar más a este eje de la sensibilidad. ¿Para qué se utilizan estas curvas ROC? Para determinar un punto de corte donde se alcanza la sensibilidad y la especificidad más alta, para evaluar la capacidad discriminativa de un test diagnóstico y para comparar capacidad discriminativa 2 o más pruebas, como es el caso que les digo acá, porque las 2 son bastante buenas, pero una es mejor que la otra. ¿Bien? Y la elección, dice, se realiza mediante la comparación del área bajo la curva, ¿no? Esto tiene que ver con las integrales, ¿no? Si en algún momento en matemática vieron, aquí se ocupa la área bajo la curva, integrales, para poder hacer ese cálculo. Hay sistemas automatizados, obviamente, que lo ocupan ahora, que es mucho más fácil hacerlo. Dice que esta área posee un valor comprendido entre 0,5 y 1, donde 1 representa un valor diagnóstico perfecto, ¿ya? Mientras más cercano a 1 es más perfecto, y 0,5 dice que no tiene una capacidad discriminatoria un test. Por ejemplo, si un área bajo la curva para una prueba es de 0,8, significa que existe un 80% de probabilidad de que el diagnóstico realizado a un enfermo sea más correcto que el de una persona sana escogida al azar. Y por esto siempre se elige la prueba diagnóstica que presenta una mayor área bajo la curva para ser utilizada y poder discriminar y darnos la probabilidad de que el diagnóstico realizado es el más eficiente. Bien, creo que esa era la última. No, y aquí queda uno. A modo de guía para interpretar estas curvas se colocan aquí cuáles son los valores, un test malo, si 0,5 a 6 o 50 a 60%, un test regular, y bueno, por supuesto del 97% al 100% va a ser un test de tipo excelente, evaluado con estas curvas ROC. Bien, eso creo que era la última diapositiva. No sé si alguien tiene alguna consulta, chicos. Yo sé que están un poquito cansados ya, ha sido un poco larga, pero tenía que darles esta información porque es como para empezar a sumergirnos en estos temas del área clínica que son tan importantes y tenemos que ver desde el área de laboratorio. ¿No hay preguntas? Profe, yo tengo, Dígame. es que vimos delante unas tablas donde estábamos viendo estos valores. Me perdí la primera tabla, no, en la primera. Porque eso lo entendí, pero en la primera hubo algo que no entendí. Ya. Sí, cuando dice aquí sensibilidad diagnóstica, es igual a sujetos C. Con test. Ah, con el test mayor a 0,4. Y ojo, aquí hay que hacer ¿se acuerdan que nosotros el semestre pasado, cuando ustedes hacían las presentaciones, hablábamos de la sensibilidad analítica, que es distinta a la sensibilidad diagnóstica? La sensibilidad diagnóstica es, como su nombre lo dice, para hacer el diagnóstico, es decir, un test me diagnostica o me encasilla a un paciente en que tiene la enfermedad o no la tiene, o si le sale el examen alterado, qué probabilidad tiene de padecer la enfermedad. Por eso hablamos de sensibilidad diagnóstica y especificidad diagnóstica, ya no analítica, para que lo separen de lo que veíamos cuando uno analiza una técnica. En una técnica yo digo, la sensibilidad analítica, no sé, del método para medir urea era de 1 miligramo por decilitro. Eso es analítica, es la capacidad que tiene de detección. Acá lo que detecta, como lo veíamos dentro de la definición, la sensibilidad diagnóstica, lo que nos habla, como dice ahí, es una probabilidad de que un examen sea positivo cuando existe la enfermedad. Y la especificidad diagnóstica es la probabilidad de que un examen sea negativo cuando no existe la enfermedad. Y por eso en esa tablita que les mostré aquí yo, de 2×2,
nosotros veíamos eso. Decir, aquí tengo el test, que sería la troponina I, su valor de corte que se colocó mayor a 0,4 o menor a 0,4, y acá están las enfermedades. ¿Tiene lesión isquémica? No tiene lesión isquémica. ¿Queda ahí más claro, Jennifer? Sí, profe, súper claro, muchas gracias. Ya, bien. Entonces, voy a tener esto.